aprovechando que estamos así en pie, ¿por qué no recibimos al predicador? Nuestro hermano Kevin Vázquez. No, Kevin Vázquez o Vázquez. ¿Cómo te gusta? Vázquez, come on, come over here. Dear friend, God bless you. Thanks for coming, okay? Gracias por venir. No, mire, me dolió el cuello a mí. Dios te bendiga. Aleluya. Y a él también le dolió porque tuvo que mirar muy abajo, ¿verdad? Gloria al Señor. Nuestro hermano está encargado de predicarnos esta tarde y él le va a decir quién es, ¿ok? Así que Dios te use poderosamente, ¿ok? Un privilegio que esté con nosotros. La gracia y la paz del Señor Jesús esté con cada uno de nosotros. Pueden sentarse un momento. Gracias, pastor, por esta invitación esta mañana. Tarde, sonadora tarde. Y estoy viendo la hora también regresiva. Así que entiendo que estamos bajo ese horario. Pero, como dice el pastor, debo de introducirme. Mi nombre es Kevin Vázquez. A veces Vázquez, a veces Vázquez. Dependiendo en el lugar donde yo esté, y por la gracia de Dios soy uno de los ancianos gobernantes de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa aquí en Fairlawn, a 10 minutos de camino, así que salí de mi congregación y pude llegar en pocos minutos. Y también algunos en la congregación me conocen porque trabajo en el Hospital St. Joseph's y hemos colaborado con la iglesia en varias instancias, y en otras instancias más el pastor ha sido útil y le doy gracias a él porque él hace mi trabajo más fácil en muchas cosas. Así que gracias, pastor, por su colaboración al servicio de nuestra comunidad. Y además de eso, desde el 1 de julio, estamos en el mes de julio, ¿verdad? Desde el 1 de julio, llamado por el presbiterio de Nueva Jersey y Puerto Rico para plantar iglesias en Northern New Jersey. Así que en todo el condado de Bergen, Passaic, que estamos formalizando y organizando todos los procesos difíciles de lo que es la plantación. A medida que vayamos en el transcurso del mensaje, puede ser que yo diga alguna palabrita que no debo de decirla, y por eso le pido perdón, que me sobrelleven. Entiendo que nuestras culturas, nunca digo la cultura hispana, las culturas hispanas son una supercultura. Entiendo que hay diferentes regionalismos y palabras. Y conmigo, cuando estoy en la misión, por ejemplo, en la República Dominicana, a veces sale un acento puertorriqueño. Cuando estoy en Puerto Rico, me recuerdo que estuve en una panadería en Puerto Rico, escucharon algo dominicano y todo el mundo en la panadería hizo así, como quien dice, ¿quién es este dominicano? Aunque no soy dominicano. Y a veces hasta se zafa un acento colombiano. Trabajé por más de 5 años como intérprete federal y todos mis entrenadores eran colombianos de la capital. Así que a veces sale un acento de un lado y del otro, pero yo sé en todas estas cosas que ustedes me van a sobrellevar. Y además de eso, por la gracia de Dios, el pastor conoce que hemos convalecido de una gran enfermedad. Por la gracia de Dios, el Señor me sanó del cáncer. Y para eso, ¿pueden darle un aplauso a Dios? Dios hace milagros. Y cuando no hace milagros es porque estamos esperando el día postrero, el día de la resurrección, porque hay muchos que no se sanan. ¿Sabían eso? En el día de la resurrección, que es la sanidad máxima, el cuerpo resucitado en semejanza a Cristo, entonces en ese día se proclamará en toda la creación que Dios es el vencedor sobre toda la muerte y la enfermedad, para la gloria de Dios. Solo que en el caso mío al Señor le plujo que tuviese ese testimonio ahora y también después, y por eso honro el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a estar de pie para la lectura de la palabra.
Vayan a la palabra de Dios, a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2. El momento central de la adoración al Señor. Ahora adoramos al Señor a través del anuncio de la palabra de Dios. Este es el momento por lo cual los reformadores protestantes derramaron su sangre al apartarse de Roma, porque entendían que la palabra de Dios exclusivamente es el centro de la adoración a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, y voy a leer del versículo 1 al 13 y luego voy a orar. A medida que traemos una predicación con este título, hijos sufrientes. Hijos sufrientes. Bien. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra es vuestra vida, así que pongan atención a ella. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sécase la hierba y marchítase la flor. La palabra de nuestro Dios perdurará para siempre. Amén. Por favor, acompáñenme ahora un momento en una palabra de oración. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús nos acercamos una vez más y en el poder del Espíritu Santo
para agradecerte que en esta tarde nos has llamado a tu adoración y hemos contestado el llamado afirmativamente, diciendo sí, tú eres nuestro Dios, y habiendo rendido oraciones públicas, juntamente congregados ante tu presencia, y habiendo, Señor, escuchado tu palabra leída en el Salmo 46, y entregando nuestras adoraciones a través de la ofrenda para el mantenimiento de este ministerio y las necesidades del menesteroso, ahora, Padre, te pedimos que tú nos hables no a través del pensamiento humano, ni de las emociones del hombre, ni de las inclinaciones de esta tierra, pero estrictamente dirigido por tu santa palabra, cual tú le entregaste al apóstol Pablo, y que esta palabra germine en nuestros corazones, primeramente para tu gloria y para preservar y santificarnos hasta el día que tu Hijo aparezca en gloria. Cualquier error o falta de comunicación en tu siervo, te ruego, Señor, que tu Espíritu trabaje a pesar de eso, y que tu nombre sea glorificado para tu honra en esta tarde. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues en esta tarde hemos llegado a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, una epístola. Para los que son nuevos, es una carta cortita, al estilo del primer siglo. Eso es una epístola, una manera de comunicar informaciones rápidas. Y la razón por la cual es importante esta epístola es porque fue escrita por el último apóstol, el apóstol Pablo, que ministró a través de varias congregaciones que él plantó a través del primer siglo. Y en estos momentos, cual padre a un hijo, imagínese un padre que está preparando un testamento y le dice a sus hijos: vengan, hijos míos, para recibir la herencia que yo le voy a dejar. Esta es la manera en la cual deben de comportarse después que yo parta con el Señor. Asimismo, Pablo está reuniendo a Timoteo en el momento clave de la historia de la iglesia, en el cual el ministerio cotidiano va trasladándose de las manos de los apóstoles a las manos de pastores y ancianos, al cual Pablo le envió a Timoteo y a Tito que estableciese en todos lugares. En este momento el traslado de esa herencia está saliendo de las manos de esa primera generación de apóstoles y se le está entregando a pastores y ancianos y maestros hábiles para poder continuar comunicando no sus opiniones personales ni sus inclinaciones emotivas, sino la palabra de Dios santa y sagrada transmitida en esos 5 evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de Pablo y las epístolas universales entregadas a Juan y a Pedro. ¿Y por qué, jóvenes, niños presentes en este lugar, es tan importante este traslado? Porque son las palabras fundamentales, son el cimiento de la iglesia. En la iglesia antigua del Antiguo Testamento se le entregaba a profetas como Moisés y a Josué y a los sacerdotes, y ellos compilaron ese Antiguo Testamento para comunicar el testamento de Dios. Ahora Dios llama a los muchachos, a Pedro, Juan y Pablo, y ellos han puesto el fundamento. Por eso es que se habla del fundamento de los apóstoles y los profetas. No es nada menos que la palabra de Dios. Un ministerio irrepetible.
No puede volver a ser, porque otra vez no se puede volver a establecer el fundamento puesto por Dios. Y cuando uno junta unos hijos y le entrega una heredad, qué lindo es cuando eso ocurre en vida, mucho o poco, pero qué lindo cuando el hogar corre ordenadamente y se sientan y Pancho te dejo esto y Juanito te dejo esto, y en otros hogares no hay heredades. Lo que se heredan a veces son deudas, ¿verdad? Es la realidad de una vida llena de espinos y cardos. Pablo le entrega una heredad y lo hace de una forma enfática. Cuando uno hace énfasis en algo, uno lo hace con fuerzas, y eso se ve en la construcción de cada palabra puesta aquí en 2 de Timoteo. Así que vamos a transmitir las palabras de Pablo a Timoteo para el adiestramiento de este joven pastor Timoteo. Y eso lo vamos a hacer en 3 partes. Del versículo 1 al 2, verso 1 y 2, vamos a ver la apelación a un hijo. Apelar, como cuando el juez dice culpable, entonces uno puede apelar la decisión a ver si el juez dice no culpable. Es una apelación, vamos a decir una súplica. La apelación a un hijo, verso 1 y 2. Y del versículo 3 al 7, la ordalía de un hijo. Primero la apelación a un hijo, dirigida a un hijo. Ahora del verso 3 al 7, la ordalía. ¿Qué es una ordalía? Al principio hablé de énfasis, right? Palabras fuertes. Cuando uno está pasando por una prueba, ay, mija, estoy pasando por una prueba. Pero cuando uno está pasando por una ordalía, como cuando te meten esa radiación para erradicar ese cáncer y la carne se te hace frita como un chicharrón, ya pasa, es una prueba, claro, pero enfáticamente, con énfasis, se puede decir una ordalía. Así que vamos a ver del verso 3 al 7 lo que es la ordalía de un hijo. Y finalmente, de versos 8 al 13, vamos a ver el celo. No celos, que es otra cosa. Celos es envidia. Celo, pasión, intensidad, énfasis, ánimo y deseo de echar hacia adelante. Así que bien, la apelación a un hijo, la ordalía de un hijo y el celo de un hijo. Y comenzamos con la apelación en el versículo 1. Tú, pues, esta palabra pues es muy importante, ya que torna de todas las palabras bonitas del capítulo 1, las introducciones de las cartas son muy familiares y muy felices y son de dar gracias y de agradecimiento. Pero ahora, en turno a esa introducción que Pablo da en el capítulo 1, en el capítulo 2, esta palabra pues nos torna a lo que le interesa más a Pablo, y es de apelar a un hijo. Una traducción muy buena, hijo mío. Pablo no lo tiene nada más como un subalterno, ni como que él es el supervisor de él, aunque sí lo es. Pablo nunca abandona su autoridad, pero lo trata como un hijo. Bueno, cuando mi papá me decía a mí que hiciera algo, cuando mi papá me decía que hiciera algo, él no apelaba, él mandaba, él ordenaba, y rápidamente había una consecuencia si no se le obedecía a papá. Algunos comparten esa experiencia. Pero Pablo, aunque es padre y tiene la autoridad de hablar y de comportarse como el mandamás en el asunto, y lo es porque es uno de los 14 apóstoles que existieron en todos los tiempos, tiene esa autoridad. Sin embargo, Pablo decide suplicar. ¿Ves cómo el evangelio es muy diferente a las corporaciones del mundo, a las organizaciones del mundo? Y muchas de ellas son compañeros, ¿cómo no? En todo lo que sea bueno podemos colaborar. Pero en vez de ejercer su autoridad de una manera como si fuese un superintendente, él ejerce una autoridad como un padre. Hijo mío, un por favor, una súplica que muestra cuán fuerte es el varón de Dios cuando su confianza no está en sus propias habilidades, sino en la palabra de Dios.
hijo mío, esfuérzate. Y esta palabra esfuérzate no solamente significa anímate. En el castellano del 2026, tú le dices a tu hijo, ay mi hijo, esfuérzate para ese examen, ¿verdad? Que uno le habla, porque estamos utilizando la palabra esfuérzate, la estamos utilizando como un ánimo, como like a cheerleader, como dicen en inglés. Tú puedes. Pero eso no es lo que la palabra esfuérzate quiere decir. La palabra esfuérzate significa mándate a ti mismo. La palabra está conjugada como un comandante. Tú tienes que comandarte a ti mismo. Agarra fuerza y toma esa fuerza, y que esa fuerza se muestre no solamente en tu pensamiento y en tus sentimientos y en tu mucho cantar, sino que a medida que camines a través de los espinos y los cardos de este mundo, muestra fuerza, sé fuerte, sé hombre, para que en este mundo Jesús sea reconocido. Fíjate que el esfuérzate no es esfuérzate con el bachillerato, la maestría, el doctorado, y eso son cosas buenas. No es esfuérzate con la belleza. No sé, pero nunca ha habido un tiempo en la historia donde la belleza femenina se utilice más como un arma. De hecho, se hacen millonarias en el Instagram. No dice que uno se esfuerce a través de su plata. Y digo yo que la plata o la belleza o los grados profesionales, ¿estoy diciendo que son malos? No, lo único que estoy diciendo es que Pablo lo que dice aquí en la palabra de Dios revelada a nosotros es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la vitamina. ¿Y qué es la gracia que es en Cristo Jesús, jóvenes y niños especialmente? Yo sé que los veteranos de guerra saben lo que es la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Será mi testimonio personal? No. El testimonio personal, yo si quiero doy un mensaje aquí. Estoy deseoso por compartir mucho de mi testimonio, pero como Dios no me llamó a dar testimonio, me llamó a predicar lo que está escrito aquí y a dirigirme por lo que está aquí. Yo tengo que comunicar lo que está aquí, y luego cuando nos comemos el pan y el café, yo le puedo hablar mucho más de mi testimonio para que el nombre de Jesús sea engrandecido. Esto se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí la gracia del Señor Jesús no es ni mi testimonio, ni mis experiencias, ni siquiera que Dios me habló en la cámara privada, y todas esas cosas son buenas si el Señor lo permite. La gracia que es en Cristo Jesús es que el Padre nos amó a nosotros de tal manera que Él envió a su Hijo a este mundo a nacer por nosotros. Aquí cantaba la joven de que Él se hizo carne. Él se encarnó, el Dios que existe fuera de la realidad, fuera del tiempo, fuera de las condiciones. Dios no tiene un pasado, ni presente, ni futuro. Dios es, y la creación está sujeta a Él. Ese Dios se hizo carne para vivir por ti. ¿Pero qué es esto de que vivir por mí? Bueno, se predica mucho de que murió por ti, eso es verdad, y vamos a llegar a eso. Pero antes de morir por ti, Él vivió por ti. Él obedeció la ley de Moisés a perfección y venció la tentación que lo tentaba a moverse de la ley de Dios. Y cuando fue a la cruz del Calvario y derramó sangre para limpiar tu pecado, Él transmitió a ti una justicia perfecta para que cuando tú te presentes delante de Dios en el último día, no te presentes como mira todo lo que yo oré y toda la Biblia que yo leí, todo lo que yo prediqué, todo lo que yo organicé en la iglesia. En vez de presentarse con eso, puedas presentarte delante del Padre en el poder del Espíritu Santo diciendo: aquí, Padre, te presento la justicia de aquel que vivió perfectamente a favor mío. Eso es gracia. Nada más es gracia.
Todo lo demás es el resultado de la gracia. Los testimonios, lo que Dios ha hecho, grandes cosas, las maravillas, los éxitos, son resultados de la gracia, pero no son la gracia. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Agarra fuerza por ahí. Verso 2, y lo que has oído, fíjate, no lo que sientes, no lo que concluiste después de leer 50 capítulos de la Biblia, y si lo puedes hacer, hazlo. Lo que has oído. Mis hermanos, ¿qué hemos oído? ¿Qué hemos recibido sino los 66 libros de la palabra de Dios que hablan todo el consejo de Dios? El autor de los Hebreos le dice a los que están leyendo, le dice, en aquellos tiempos, en el tiempo de nuestros padres, hablaba a través de los profetas, pero en este tiempo, ahora, él habla a través de ¿quién? Del Hijo, la palabra de Dios. Así que cuando dice en el versículo 2, lo que has oído, no se refiere a una experiencia personal, sino a la experiencia pública de la transmisión del testimonio de los apóstoles. Y por eso es que vale la pena leer lo que dice Pablo aquí, en el último momento de su vida, cuando él se acerca a la muerte. Y esto que has oído, encárgaselo a hombres fieles. Las calificaciones para el ministerio están sufriendo en estos tiempos. Confesamos con nuestra boca lo que dice Timoteo y lo que dice la epístola a Tito y todas las calificaciones de los ancianos, de los diáconos, todo eso sí, eso yo lo creo, pero en realidad en estos tiempos para ejercer este ministerio el enfoque es el coraje personal de poder presentarse en público y hablar la palabra de Dios con un poquito de conocimiento. ¿Es eso lo que la palabra indica? Hombres fieles que sean idóneos. ¿Y de qué consiste la idoneidad del hombre? En que esté empapado de esta palabra, y no solamente empapados, que dirija su comportamiento a través de eso. Hombres, así que hablo a los niños y a los jóvenes que están aquí congregados, esos varones que se van levantando, que se vayan preparando, ya que poco a poco, a medida que Pablo se va muriendo, necesitamos un Timoteo que se levante idóneo para enseñar también a otros lo que ha sido determinado aquí. Hombres de valor que predican la palabra de Dios, transmitiendo palabra de los apóstoles y llevando el nombre de Cristo en todo lugar, y formando oficiales para que esta iglesia tenga un 2056, si Cristo no ha venido, y un muy bonito 3006, si Cristo no ha venido. Acuérdese que todas las épocas de la iglesia, incluyendo la iglesia primitiva, creían que Jesucristo estaba a la puerta, y lo está a las puertas. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe para Dios. Todo lo que es condicionado por un antes, un ahora y un después se llama creación. Nosotros experimentamos el tiempo, Dios no. Así que si Él viene ahora o en 10,000 años, no creo que viene en 10,000 años, creo que viene ahora, porque a eso me llama mi Dios. Pero si Él fuese a durar ese tiempo, necesitamos instalar oficiales idóneos y fieles. Ahora, ¿cuál es el problema? Qué lindo, muchas iglesias terminan ahí. Wow, un mensaje para animar. ¿Cuál es el problema? El problema y las malas noticias de esta apelación de Pablo es que normalmente nosotros, dejados a nuestros propios intereses y capacidades, no sabemos cómo tomar fuerza de la gracia. Más bien tomamos fuerza del prójimo, de la familia, de la cuenta de bancos. No sabemos cómo tomar fuerza de la gracia. No sabemos cómo transmitir la palabra de Dios. La transmitimos como una comunicación cualquiera, como si fuera un texto. No sabemos
dejados a nuestras propias capacidades, cómo formar los oficiales del mañana. Así que para esto necesitamos que Dios nos ilumine la mente, y Pablo lo hace ahora a través de una encomienda a un hijo, a una ordalía. ¿Qué quiero decir con eso? Verso 3. Tú pues, en turno a la apelación de que vivas por la gracia, de que comuniques las palabras de Dios, tú pues sufre penalidades. Qué raro. Si un padre junta a los hijos y le dice a los hijos: hey, hijo mío, sufre. ¿Verdad que eso no se oye como herencia? Háblame de los 50,000 que tiene en el banco. Háblame de la casa que está allá en el fondo. No me hablan. ¿Qué es eso de que sufre más? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con esto? Bueno, mis hermanos, a través de los siglos, la iglesia sí ha entendido lo que es el sufrir. Durante los últimos 150 años por ahí, en la época de los avivamientos, la teología del sufrimiento se ha desaparecido. Porque interpretamos que cuando sufrimos es que Dios está durmiendo. O no lo confesamos, no es que con la boca se diga, sino que con nuestro comportamiento, excepto que no sintamos algo, excepto que no estemos a la cima, pues sentimos como que Dios se ha ausentado. No nos damos de cuenta de la providencia de Dios, que nos deja sufrir así como sufrió su Hijo, porque solamente lo que queremos no es la bendición del sufrimiento. Nosotros solamente queremos el fruto de la prosperidad, de que esté llena la nevera, de que esté libre de la enfermedad. Y hasta que no llegan esos momentos difíciles como la muerte, muchas veces no nos damos de cuenta que también Dios llama al hijo que ama a que sufra. El llamado de Dios a sufrir, y esta no es popular, pastor, esta no es popular. El llamado es que sufre. La palabra aquí dice sufre penalidades como buen soldado, pero la palabra en sí es sufre conmigo. Ya que el verbo de sufrir aquí tiene un prefijo que es sun, juntamente conmigo sufre. Pablo está sufriendo y él lo que lo quiere comunicar a su hijo, a ese ministro naciente, a ese oficial en la vida de la iglesia, es que es necesario que el varón de Dios sufra así como sufrió el Señor Jesucristo la ordalía de la cruz del Calvario. Y Pablo da ejemplos. Verso 4, verso 5, verso 6. Ninguno que milita, como buen fiscal, ¿verdad? Da ejemplos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. ¿Alguna vez han visto una película de guerra? Yo estaba viendo una noche y la gente, los brazos separados, otro perdió su... ¿Ya ves? Explosiones, la Primera Guerra Mundial, terrible, terrible. Eso es guerra. Dios nos ha llamado a la guerra. Vieron en la pantalla, yo vi una señora ahí con una cuestión y hasta me dio miedo. Pero esto es una ilustración solamente. Y qué bueno. Pero el llamado de Dios es a la guerra, es enfrentarse al mismo Satanás, a sus demonios, al mundo, al sistema que destruye a nuestros hijos y nos separa a través de las generaciones. En vez de vivir junto, anciano con joven y con niño, en vez de vivir como un hogar. El soldado no está interesado en lo que lo distrae, ya ese tipo de pereza. Puedo dar una conferencia de lo que es la pereza. Es chuparse los dedos. No se distrae porque eso es pereza. Es una falta de masculinidad en el hombre que lo impide ejercer el ministerio al cual Dios los ha llamado. Y el atleta, como cuando lucha, verso 5, no es coronado. La corona que significa aquí victoria, Stephanos. No tiene la victoria si no lucha legítimamente. Y esta palabra legítimamente, voy a darle una traducción
no tan precisa como esta, legítimamente la palabra correcta, pero vamos a una palabra defectiva, pero que comunica la definición mejor, de una forma legal. Porque eso lo entendemos más. Legítimamente, ¿qué es eso? Legítimamente es de acuerdo al código de la ley. Los apóstoles no eran solamente compañeros de Jesús, requisito imprescindible. Testigo ocular de Jesús, eran fiscales del pacto de Dios. ¿Y qué hace el fiscal en la corte? Por lindo se acerca al juez a ver si el juez le da lo que quiere. No, el fiscal por lindo o feo presenta la ley, el código, presenta lo que dice las escrituras de ese gobierno. Y aquí Pablo dice, de acuerdo a la palabra de Dios, el atleta tiene que... Tú no puedes tener 5 outs en la pelota. Te dan 3 outs. ¿Ves? Tú no puedes jugar en la cancha del baloncesto. Tú no puedes jugar 10 en contra de los 5. Solamente puedes jugar 5 a la vez. Tienes que jugar. El atleta juega legítimamente. Este evangelio tiene estatutos, reglas, pautas. Tiene forma. Hay una forma de gobierno. Y sin ella no se puede hacer esta obra de forma legítima. Y el labrador, verso 6, para participar de los frutos, ¿debe de qué? Trabajar. Qué linda herencia le está dejando Pablo a Timoteo. Para que Timoteo sea un varón de Dios, debe de ejercerse de por completo. ¿Alguna vez algunos de ustedes han sido agricultores? No es fácil. Mi papá cortaba caña. Dejó la escuela en el cuarto porque se murió mamá. Y habían 10 chiquitos detrás de él. Y en el cuarto grado, ¿cuántos años tiene un niño del cuarto grado? ¿10 años? ¿Hay alguien aquí que tenga 10 años o 11 por ahí? A esa edad, mi papá tuvo que ir a cortar caña con los hombres. Tuvo que ser el labrador y pasar hambre para poder participar de los frutos que le diera vida al resto de los pueblos, del pueblo. Ese es el mensaje para nuestros niños. No es solamente colorear y dibujar y correr para arriba y para abajo. Es que ellos aprendan cuando lleguemos a la casa en esta semana y le demos enseñanza en la privacidad, en la adoración del hogar, que nosotros les enseñamos a ellos cuán importante es trabajar para los frutos que vienen con este evangelio. Considera lo que digo, dice Pablo, verso 7, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué significa considerar? Es la misma palabra de meditar, hermanos. Hay que meditar en esto. Hay que meditar en los sufrimientos de Pablo, el cual está imitando los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y el salmista dice en el Salmo 119, verso 15, en tus preceptos meditaré y miraré a tus caminos. Tome tiempo y considere esta palabra. Ella no solamente existe para emocionarnos o para darnos impulso. Y ella nos emociona. Me siento emocionado actualmente. Ella nos impulsa, me siento impulsado actualmente. Pero Dios nos está llamando a tomar tiempo de considerar, verso 7. Considera esto. Toma tiempo aparte en el día del Señor, hoy domingo. Váyase a una esquina en su hogar silenciosa y medita en lo que Dios te llama a hacer. Y como dice el apóstol Pablo aquí, Él te dará entendimiento en algunas cosas. Aquí dice, en todo, incluyendo el sufrimiento que está acabando con tu vida actualmente. Y finalmente, hablamos de la apelación a un hijo. Hablamos de la ordalía, el sufrimiento de un hijo. Ahora vamos a hablar del celo en el hijo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo.
Mis hermanos, yo tengo mis autores favoritos, yo tengo mis predicadores y ellos son tremendos, buenísimos. Pero yo creo que me he pasado mucho tiempo acordándome de ellos, imitándolos a ellos, y es bueno imitar lo bueno, pero no es bueno imitar lo bueno a costo y a sacrificio de acordarnos y meditar en la vida que vivió el Señor Jesucristo. Su muerte no es solamente para acordarnos a nosotros cuando llega el mes de abril, ni su nacimiento cuando llega la Navidad. Eso tiene sabor y olor al romanismo del cual Dios nos sacó hace más de 500 años. Nosotros nos acordamos de su encarnación todos los días, y de su sacrificio todos los días, y de su resurrección todos los días. Acuérdate del linaje de David. ¿Y quién era David? Un muchacho a quien Dios lo sacó detrás del rebaño y le entregó un reino, y Dios en su infinita voluntad se le presenta y le dice: un hijo de los tuyos reinará sobre este reino. No solamente el que está en Israel, que hace 2000 años lo quemaron los romanos, sino el reino de toda la creación, cuando el Señor Jesús se aparezca en esa nube y establezca cielos nuevos y tierra nueva, en el cual su reino se expandirá en todo el universo. Él le dijo a David, a ese muchacho: voy a sentar uno de los tuyos en ese trono. Y Pablo lo que quiere decir que su nombre es Jesucristo, resucitado de los muertos. ¿Cuántos sabían que además de morir por ti, Jesús resucitó por ti? Resucitó por mí. ¿Por qué? ¿Por qué resucitó por mí? Fíjate, Timoteo sabía las escrituras desde su niñez. 1 Timoteo. La abuela y la mamá no lo estaban llevando a eventos. La abuela y la mamá Loida y Eunice lo estaban empapando de la palabra de Dios. ¿Tenía Timoteo necesidad de que Pablo le dijera esto? En realidad no, pero en realidad sí. Timoteo tiene que acordarse que la resurrección es central al evangelio. Si entrases a un culto del primer siglo, los primeros 40 y 50 años de la historia de la iglesia, había solamente un tema todos los domingos en el mensaje de la palabra. ¿Quieres saber cuál era el tema? El Señor ha resucitado. 52 domingos al año, todos los años, por décadas. ¿Por qué? Porque al haber Jesús resucitado, ¿por qué fue levantado? Para nuestra justificación, dice la palabra de Dios. Al ser Jesús levantado y ascender, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica de la ascensión de Jesucristo a la derecha del Padre? Nunca lo he oído. Jesús ascendió y se sentó a la derecha del Padre para que, como dice el Catecismo de Heidelberg, un depósito de nuestra carne esté en el cielo y un depósito del Espíritu de Dios esté en nosotros, que es la experiencia Pentecostés de Hechos capítulo 2. Acuérdate de Jesús, pero del Jesús resucitado, que venció la muerte. Y si nosotros compartimos en el sufrimiento, versículo 1 al 7, si compartimos en sufrir con Él, también compartiremos con la resurrección de Él, cuando este cuerpo que se enferma y peca todos los días será transformado en un cuerpo glorioso parecido al de Él, que ya no peca más, para la gloria de Dios. En aquel día, dice el profeta Daniel, los rostros brillarán como el sol y comunicaremos que Dios salva a los cancerosos, que Dios salva a los que estaban adictos a drogas o alcohol o a la promiscuidad, o que eran ladrones o que eran matones. En aquel día brillaremos con el sol, pero no porque fuimos lindos, hermanos, es porque Cristo ha resucitado. Pablo, enfrente de la misma muerte de los saduceos en un lado y los fariseos al otro lado, queriéndose matarse el uno al otro, y el oficial de Roma frente a él, se levanta él y dice en el idioma hebreo: es por la resurrección que me levanto y me presento delante de ustedes en el día de hoy, a precio de su propio cuello.
anunció Él y anunciamos nosotros la resurrección del Señor Jesucristo. Y los discípulos se acuerdan de que Jesús era así. Después que resucitó, dice la palabra de Dios en Juan 2:17, y sus discípulos se acordaron lo que estaba, ¿qué? Escrito, el código, lo legítimo, lo que vale. Celo por tu casa me consumirá. Y Jesús recordándonos a nosotros de la validez y la importancia de su resurrección, dice en Mateo 28, 18 y 20, toda autoridad, este es el Cristo resucitado, para los que quieren hablar de Cristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Un hombre, un representante de la humanidad, no es hombre solamente, también es Dios a la misma vez. Pero uno de entre los hombres se puede presentar delante del Padre y él puede decir: nuestro padre Adán fracasó en el Edén, cayó en el pecado y nos lanzó a nosotros a la perdición eterna. Pero Jesucristo se levanta y él habla de una autoridad que se le es dada porque él ha vencido donde Adán fracasó, y ahora él puede sacar una humanidad elegida y lo puede sacar del estado de la perdición y puede decir: aquí, Padre, los hijos que tú me has dado para la salvación. Esa es la autoridad de cual hablamos. Es en los cielos y en la tierra. En aquel día el reino sobrenatural de los ángeles, el reino celestial y de todo lo invisible será visible, juntamente con el reino natural resucitado en cielos nuevos y tierras nuevas. Y como eso es verdad, él dice: y pues. O sea, al decir pues, es lo que está diciendo él: como Dios me ha dado autoridad, ahora id y hacer discípulos de todas las naciones. No porque la pantalla es bonita, y qué bonita pantalla, yo quisiera una de esas, pastor. No porque mi pastor esté joven y fuerte para la gloria de Dios. No porque tengo la mejor iglesia, no porque me he visto mejor que nadie. No, y pues, y haced naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él ha recibido esa autoridad, porque resucitó, enseñándoles que guarden, ¿qué? Toda la cosa. Que están, ¿qué? Mira, volvemos al libro. Es como que el libro no se sale de la centralidad de todo. Que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y él les dijo a ellos: por esta razón, verso 10, es que yo soporto todo lo que me hagan. Haz tú lo mismo, en otras palabras. Y Pablo le termina citando la Biblia. Te voy a decir algo: los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, no tenían que citar Biblia si no querían, porque las palabras que Dios le daba a ellos era la misma palabra de Dios. No había necesidad de citar. Pero como ellos tenían esa autoridad tan grande, ellos entendían que excepto que se dirigieran por la palabra, esto se puede ir por la borda. Nada más prende TikTok, Instagram y YouTube para ver todas las cosas que están ocurriendo en este mundo dentro de iglesias. Pablo dice: déjame darle Biblia. Verso 13: si somos muertos con él, también viviremos con él. De cierto os digo, dijo Jesús en Mateo, que en la generación cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Señores, vamos a vivir con él. Y verso 12, él sigue citando Biblia. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, 33. Wow, Pablo es bíblico. Él no se inventó una estrategia de redes. Él lo que empezó a citar Biblia. Increíble, al apóstol Mateo. Increíble. Si fuéramos infieles. ¿Cuántos aquí son infieles a Dios?
¿Verdad que los predicadores no dicen eso? Ellos dicen, ¿cuántos le son fieles? Y todo el mundo, aleluya, vuelto loco, ¿verdad? Yo también, yo me incluyo. Pero la Biblia lo que está preguntando es de nuestra infidelidad a Dios. La contesta la infidelidad en medio de este ministerio que Dios nos ha dado, mis hermanos, es que Él permanece fiel. ¿Cuántos violaron los mandamientos en esta semana pasada? Ahora me siento culpable, pastor, predicador, me siento guilty, me siento mal, yo sé que lo hice mal. Y a veces creemos que dándonos el fuetazo a nosotros mismos, y me voy a meter 5 horas de oración, creemos que eso es lo que nos va a justificar delante de Dios. Lo que nos justifica delante de Dios no es el rendimiento humano, es que Él permanece fiel a lo suyo, y todo aquel que Él ha llamado, Él perfeccionará hasta el último día, porque Él, como dice la última frase del versículo 13, no puede negarse a sí mismo. Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque tú nos has dado tu palabra, has hablado a través de ella y queremos, mi Dios, que tú nos ayudes a entenderla y a meditar en ella toda esta semana. Permita que esta palabra sea nuestro consejo, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros a vivir a través de ella y que nos podamos encomendar, Señor, a tu palabra todos los días. Reina en nuestras vidas. Así que tu bendición sobre esta congregación, Señor. Ayuda a aquellos que están sufriendo en las enfermedades y en las dificultades. Aquellos que están sufriendo con su propia vida de santidad, que han fallado y sienten que no son lo suficiente. Te pido que la suficiencia nuestra venga solamente de las perfecciones de tu Hijo. Que vivamos por Él. Que si nos has llamado a sufrir, que podamos sufrir con Él. Y como Pablo y Silas en la cárcel, encadenados bajo esa temperatura y ese lugar tan terrible, Señor, nosotros podamos cantar salmos de agradecimiento hasta el día que tú te aparezcas y nos des los cuerpos nuevos que tú nos has prometido. Así que ayúdanos y ayúdanos ahora a responder con nuestra adoración, cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano pastor, con ustedes.